Recuerda, mis amados hermanos, Iglesia Cristiana La Promesa de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Dios por permitirnos seguir compartiendo este mensaje de salvación y de vida eterna que es Cristo Jesús nuestro Señor. Dios me los bendiga a todos. Quiero compartir una palabra preciosa de Dios que sé que nos exhorta a tener ánimo en este tiempo y poder recibir de parte de Dios todas sus bendiciones, todo lo que Dios tiene y lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Para todas las personas que también a través de este medio nos pueden ver, Dios me los bendiga y que de igual manera la misma palabra de Dios haga su obra maravillosa en cada uno de ustedes. Quiero compartir un mensaje que está en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor así: por nada estéis afanosos. No voy a leer todo el texto bíblico, sino en este momento es por nada estéis afanosos. Por nada estéis preocupados, dice el Señor. Porque en sí nosotros, los hombres, en medio de las circunstancias o en medio de las cosas, por lo general, el hombre tiende a preocuparse, pero no a tomar la actitud correcta que debe ser lo que Dios le demanda. Esto puede suceder también en la iglesia, en la congregación, y sucede en el mundo a la gente que no conoce de Cristo. Por nada estéis afanosos, o sea, por nada te preocupes. ¿Por qué podríamos llegar a estar nosotros preocupados o por qué la humanidad podría preocuparse? El hombre está preocupado por el día de mañana, por qué va a ser de su vida mañana, cómo va a estar mañana, cómo va a estar su situación económica o su vida en el mañana. El hombre siempre piensa de esta manera y lo dice allí en Mateo capítulo 6, versículo 25. Quiero que vayamos allí por un momento en la palabra de Dios. Mateo 6, 25. Dice así la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Notemos nosotros dos razones importantes en este pasaje bíblico donde Dios nos exhorta y nos habla y nos dice que no debemos estar preocupados por el día de mañana, qué hemos de comer o qué hemos de vestir. Pero estas dos no son las únicas razones por las cuales el hombre está preocupado. Los hombres naturalmente están preocupados. ¿Por qué? Por su salud. Están preocupados porque les diagnostican enfermedades, porque en sí sienten ciertos síntomas de enfermedad, se preocupan. Hay algunos que ni siquiera se enferman y están preocupados y yendo a los médicos sin estar enfermos, pero están preocupados pensando que lo están. Entonces la naturaleza humana siempre llevará al hombre a querer estar preocupado por muchas cosas. En este caso podríamos decir otra razón de preocupación la encontramos nosotros por las finanzas, preocupaciones por las deudas, cómo se encuentran sus deudas bancarias, deudas de arriendo, de servicios, de impuestos, los muchos compromisos y deudas que se adquieren. Trae preocupación a las personas. Preocupaciones no solamente por esto, ahora veamos también preocupaciones por la familia. El esposo preocupado por su esposa, la esposa preocupada por el esposo, y los padres preocupados por los hijos preocupados por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos. Más en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, la gente suele estar preocupada por todas las cosas. Se preocupa por si de pronto se va a enfermar el día de mañana o no se va a enfermar. Las personas se preocupan por tantas cosas, por el trabajo. Muchas personas en estos tiempos están preocupadas porque piensan quizá el día de mañana le llega una carta de despido.
Pero el dueño de la empresa está preocupado porque quizá le toca cerrar su empresa. Muchas razones encuentra el hombre para vivir en zozobra y en angustia. Los universitarios, los estudiantes preocupados por los trabajos, por los muchos quehaceres, porque los afanes de esta vida traen ansiedad y preocupación a la vida del hombre. Pero Dios en su palabra nos está diciendo a nosotros y nos dice muy claramente: por nada. Y la palabra nada es nada. Por nada estéis afanosos. No te preocupes por nada, dice el Señor. Podemos nosotros, volvamos allí por un momento a Filipenses 4, versículo 6, y continuamos con el texto bíblico. Completamos la lectura. Dice: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahora Dios dice: hay problemas, hay circunstancias, tienes problemas, estás atravesando situaciones difíciles, hay enfermedad, quizá te dijeron que probablemente te vas a quedar sin empleo, como lo dije hace un momento, que trae preocupaciones. Preocupaciones por los padres, por los abuelos, por muchas personas, por el estudio. Podemos ver nosotros todo esto. Preocupaciones por, ya lo he dicho, como por la salud, por la comida, por pagar todos los compromisos. Pero vean lo que dice la palabra, y quiero que tú estés allí escuchando lo que dice Dios. Mira esto, dice. Quiero que lo retengas en tu corazón y lo pongas por obra. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Antes de continuar acerca de esto, quiero decirles qué es preocuparse o qué significa esto. Porque en realidad las preocupaciones en el mundo son muchas. ¿Saben que hay personas que están preocupadas? Aún los que tienen su hogar, tienen su casa allí, su hogar, su familia. Las parejas están preocupadas unas por las otras, que porque de pronto el uno traiciona a la otra persona, le falta. Y en términos coloquiales podríamos hablarlos porque está pensando que su esposo o su esposa le puede colocar, coloquialmente dicen, los cuernos. Hay preocupaciones por eso, porque el hogar se destruya o porque el hogar se acabe. Pero otros que no tienen pareja, que no tienen esposo o esposa, están preocupados allí por conseguir o por tener a una persona. Quiero que notemos nosotros, la preocupación es el estado del desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil, un problema. Eso es lo que es la preocupación. Es un estado de la persona. Es un estado de la persona producido por un temor, por un miedo, por un desasosiego. Eso es la preocupación. Y preocupación quiere decir antes de algo que haya pasado. Por eso digo, mucha gente está preocupada de que de pronto mañana le den la carta de despido y nunca le han dicho nada acerca de eso, pero está preocupado. Quiere decir, desde antes de que pase algo, ya se preocupó. Sé que hay personas inclusive que se enojan con otras, que porque el uno no se preocupa por ciertas cosas y el que se preocupa se enoja. Yo he escuchado, aún he visto, o uno mismo ha tenido situaciones en las cuales uno quisiera que su pareja estuviese preocupada por algo que te aqueja a ti, y si no se preocupa, entonces la persona se enoja. Porque eso es la preocupación, es un estado de la persona, es un estado de temor, de inquietud. ¿Sabe que
Hay gente que le gusta vivir preocupados. Hay personas que les gusta vivir preocupándose en siempre. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que en lugar de preocuparnos, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Será que Dios conoce tus problemas, tus situaciones o lo que tú estás atravesando en este tiempo, o lo que estás viviendo en este tiempo? Si hay escasez en tu hogar, si hay enfermedad, ¿Dios sabrá esto? Quizás si estás sin empleo, Dios sabe esto. Que tienes deudas en los bancos, Dios sabe esto. Que tienes que pagar servicios, Dios sabe esto. Claro que sí, que Dios lo sabe. Dios lo sabe, pero la palabra dice que en lugar de preocuparnos, nuestras peticiones, nuestras necesidades, todo aquello que nos aqueja, debemos presentarlo, es delante de Dios. Ir a su presencia en oración. Ir a su presencia y decirle: Dios, este es mi problema, esta es mi situación. Estoy atravesando esto, mi hogar, mi vida, mi familia. Esta es mi situación, Padre mío. Mira que yo necesito que tú me ayudes y que me soluciones este problema. Por eso aquí la palabra lo dice, que tienen que ser conocidas nuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo? Aunque Dios sepa que tú tienes todas estas situaciones en tu vida, si tú no vas a la presencia de Dios, te postras delante de Él y les pones tu situación, Dios no va a poder obrar a tu favor. Porque la Biblia dice que sean conocidas delante de Dios, porque Dios quiere que tú confíes en Él, porque Dios quiere que tú le hables, porque Dios quiere que tú dependas de Él. Dios quiere ayudarte, Dios quiere solucionar verdaderamente nuestros problemas. Pero la Biblia nos está diciendo es que esto tenemos que hacerlo, ir delante de Él para pedirle a Él. Y dice la palabra con toda allí, con oración. Dice, peticiones delante de Dios en toda oración y en todo ruego. Pero termina este texto bíblico, esta parte, diciendo con acción de gracias. Con acción de gracias. Y te voy a dar una razón preciosa, maravillosa, para que le des gracias a Dios. Para que tú le digas gracias, Dios. Para que siempre lo glorifiques dándole gracias a Dios. ¿Y por qué la Biblia dice, y por qué la palabra de Dios nos dice que dándole gracias a Dios? Es por la razón en la siguiente. Quiero invitarlos que vayamos por un momento allí a San Juan capítulo 11, versículo 41. Y quiero que escuches esto. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando tú te diriges a orar a Dios y a clamar a Dios por algo que necesitas colocar delante de Él para que Él te socorra, para que Él te ayude, tienes que aprender a darle gracias a Dios. Y gracias a Dios, ¿por qué? Porque Dios te oye, porque Dios te escucha, porque Dios nos está oyendo a nosotros cuando vamos a su presencia a confiar en Él. Dale gracias a Dios por oírte. Porque dice la palabra del Señor que aunque se olvidare la mujer de lo que dio a luz, Dios no se olvidará de ti. Eso sí te lo aseguro 100%. Dios no se olvidará de nosotros, jamás, cuando aprendemos a confiar en Él, a orarle. Dios quiere que tú le hables, Dios quiere que nosotros le hablemos en medio de todo lo que vivamos en esta tierra. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, no sé qué estás atravesando allí, querido amigo, querida amiga, hermanos aún de la iglesia. Por favor, reciban esto. Oren al Señor, oremos al Señor, vayamos a su presencia, coloquemos nuestras peticiones siempre delante de Dios y démosle gracias, diciéndole: Señor, yo te doy gracias porque tú siempre me oyes, porque tú me escuchas, Señor, oyes mi oración. Continúo con el versículo 42. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo: yo sabía que siempre me oyes. Mira esta palabra: yo sabía que siempre
¿Cuántas veces te escucha Dios cuando vas a la oración? ¿O te levantas de la oración creyendo que Dios no escuchó esa petición? Yo creo que Dios no te deja sin la respuesta. Porque cuando vas a la oración, yo sé que te vas a levantar recibiendo de parte de Dios un milagro. O muchos milagros. Aquí dice la palabra, nuevamente. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Oigan bien. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Cuál era el problema? Lázaro había muerto. ¿Había razón de preocupación en esta familia? ¿Había una razón de preocupación en Marta, en María, sus hermanas de Lázaro? Claro que sí. No solamente en ellas, sino en los amigos de Lázaro. Había preocupación. Hay preocupación cuando una persona muere. Hay angustia. Hay preocupación cuando alguna persona sufre una enfermedad o se contagia o esto. Hay preocupación. Claro que llega ese momento de zozobra, de angustia quizá. Va a llegar allí. Por un instante tienes que saber ahora que antes de permitirle a la mente y al pensamiento pensar en cualquier otra cosa, es que pienses que cuando haya una circunstancia, lo primero que tienes que hacer es ir a orar allí, a hablar con tu Padre Celestial, porque Él siempre te oye. Lo dijo Jesús, versículo 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Vean lo que Jesús había dicho: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y cuando nosotros sabemos que Dios nos oye, la respuesta de Dios es que obra milagros. Obra milagros cuando nosotros confiamos en Él. Obra milagros cuando nosotros creemos en Él. Obra milagros cuando nosotros determinamos darle el lugar que le corresponde a Dios para solucionar nuestros problemas. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Volvamos allí por un momento a Filipenses 6, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tenía nuestro Señor Jesucristo allí al orar delante de aquellas personas para que creyeran que tú siempre oyes? Confianza en el Creador, en el Padre. Confianza en Dios. Y dice aquí, con un corazón en paz, con un corazón tranquilo, porque eso es lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros cuando tenemos, o más bien cuando tomamos la decisión de ir a orar delante de su presencia. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, nos habla directamente diciéndonos, en lugar de estar pensando en las locuras que producen los pensamientos, las angustias, porque los temores y las angustias pueden llevar a las personas a cometer locuras. Y en lugar de estar pensando en esas cosas, dice la palabra del Señor que piense más bien en lo que debe pensar. Y en lo que nosotros debemos pensar es en todo lo que es Dios, en lo que verdaderamente es Dios. Debes pensar en Él, porque aquí lo dice, que es todo lo verdadero. Dios es verdadero, Dios es honesto, Dios es justo, Dios es puro, Dios es amable, Dios es de buen nombre, su nombre es perfecto. Y Él también es digno de alabanza. En esto debemos pensar, en la palabra de Dios, debemos pensar en Cristo Jesús nuestro Señor siempre.
Debemos pensar en el amor de Dios. Debemos pensar en la gracia de Dios. Debemos pensar en todo el poder y ese amor y gracia que Dios tiene para con todos nosotros, para socorrernos, iglesia, para ayudarnos. Dios te dice hoy, vaya a su presencia siempre. Nuestro Señor Jesucristo te invita hoy a que vayas a su presencia, a que ores en su santo nombre y recibas de parte de Dios un milagro. Porque aquí dice la palabra del Señor, que cuando Él dijo, yo sé que tú siempre me oyes, se vio el milagro de la resurrección de Lázaro. Y tú vas a ver milagros en tu hogar, tú vas a ver milagros en tu casa, tú vas a ver milagros en tu familia. Y en estos tiempos es un tiempo cuando más nosotros tenemos que depender de la gloria de Dios, de su mano, de su poder y de su presencia. Y yo sé que esta es la forma en que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus bienes y riquezas en gloria. Queridos y amados hermanos, Dios me los bendiga. Dios me los continúe bendiciendo. A aquellos que nos han oído y han escuchado este mensaje por primera vez, los invito a que confíen en Dios, en su palabra, lean la Biblia, porque en esto es lo que vamos a tener que pensar día a día, en la palabra de Dios, para no pensar en cosas que te lleven a la destrucción. Los invito a que confíen en Dios, a que acepten a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, para que Dios también pueda suplir tus necesidades. Dios me los bendiga a todos. Te damos gracias, Dios, por tu presencia, por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Doy gracias a Dios por la iglesia, por toda la iglesia en el mundo entero de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero orar para terminar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu nombre es santo, tu nombre es perfecto, Señor. Gracias por esta palabra que necesitábamos y que necesitamos siempre, Señor, para confiar. Te pido que esta semilla que tú, Señor, Dios de los cielos, ha traído al corazón de tu iglesia y aquellas personas que reciben esta palabra por primera vez, precioso Señor Jesucristo, lleve fruto y fe, Señor, que esta palabra vaya acompañada de fe, para que podamos agradarte a ti, Señor. Salva, Señor. Sana, Señor. Bendice, Señor, al que necesita, Señor. Consuela al que necesita consolación, Señor. Libera al que esté atado, Señor. Y bríndale, Señor, amor al que no lo tiene. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, Dios me los bendiga a todos. Y le pido a la iglesia que siga adelante, que no se debilite, que no se deje desanimar, porque es el tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús con más poder, con más gracia, llenos de su gracia y de su presencia. Dios me los bendiga a todos, los amamos mucho y seguimos aquí, como dice la palabra, avantes, allí, siempre, aferrados a nuestro Dios y Padre, a su mano poderosa. Dios me los bendiga a todos.